Nunca pensé que una simple revisión de rutina pudiera cambiarlo todo. Cuando eres trailero, aprendes a convivir con el riesgo, los caminos rotos, los horarios eternos, la soledad. Pero ese día, el riesgo no venía en forma de curva cerrada ni de chofer dormido, venía en forma de un uniforme, una linterna y una orden que no podía rechazar. Me llamo Raúl Méndez. Y lo que estoy por contar no es una historia inventada. Es lo que me tocó vivir cuando la Policía Nacional abrió mi camión. Y lo que encontraron dentro hizo que todo, absolutamente todo, se detuviera. Todo comenzó semanas antes. Yo había estado batallando con los gastos, como tantos otros. Emiliano, mi hijo, llevaba meses enfermo. El diagnóstico era claro y cruel, una cirugía urgente o sus días estarían contados. Y el dinero no alcanza cuando lo que está en juego es la vida de tu hijo. Entonces apareció el Chuy, un viejo amigo, de esos que uno piensa que ya desaparecieron con los años. Nos habíamos reencontrado por casualidad en un taller, y después de unas pláticas sueltas, me ofreció un viaje. Fácil, limpio, bien pagado, dijo. Dudé. Claro que dudé. Siempre he sido de los que revisan 2 veces la carga, los papeles, las rutas. Pero cuando tienes un hijo en una cama de hospital, y cada minuto cuenta como un grano más en un reloj que no perdona, ya no decides con la cabeza. Acepté. El viaje comenzó como cualquier otro. Llevaba mi termo con café de olla, el programa de radio de las madrugadas encendido, ese que habla de ovnis y apariciones en carretera. Me ayuda a mantenerme despierto, alerta. Paré una vez en una gasolinera cerca de Saltillo para estirar las piernas. Revisé las llantas. Todo parecía normal. Pero fue después de esa parada cuando noté algo. Una patrulla federal me seguía. No se acercaba. No me rebasaba. Solo estaba ahí, a unos metros detrás, manteniendo una distancia incómodamente calculada. Como quien sabe algo que tú no sabes. Intenté convencerme de que era rutina. De que tal vez coincidíamos en dirección. Pero cuando llevas años en esto, aprendes a leer esos silencios. Esa vigilancia que no se muestra abiertamente. Y entonces lo supe, algo estaba mal. Faltaban unos 40 minutos para llegar al destino cuando me cerraron el paso. 4 agentes. Sin gritos, sin amenazas, pero con una autoridad que te perfora el pecho. Me pidieron los papeles. Me hicieron bajar. Uno de ellos dijo, sin rodeos, que abrirían la caja. Intenté explicar. Que yo no toco la carga. Que eso viene sellado. Que solo soy el chofer. Pero no hubo tiempo para discursos. Cuando rompieron el sello, el aire cambió. Como si el mundo mismo se contuviera por un segundo. Allí, entre cajas que supuestamente traían maquinaria agrícola, había paquetes envueltos en plástico negro. Apilados como ladrillos. Ordenados con una precisión que dolía. Uno de los oficiales me miró. Y en sus ojos no había rabia, ni desprecio. Había algo peor, lástima. Yo no entendía nada. Sentía que el piso se abría bajo mis pies, que las ruedas del tráiler habían pasado encima de mi destino sin que yo me diera cuenta. Me esposaron al borde del camino. Las luces de emergencia parpadeaban sobre la pintura del tráiler como si fueran las últimas notas de una canción triste. No resistí. No podía. Ni siquiera encontraba las palabras. En la patrulla, una oficial se sentó a mi lado. Rostro firme. Mirada honesta. Me preguntó si sabía lo que llevaba. Apenas pude responder un no que se me quebró en la garganta. No se burló. No me consoló. Solo escuchó. Me dijo que ese tipo de cargamentos ya no era novedad. Que muchos como yo, choferes limpios, estaban siendo usados como pantalla. En la estación, el tiempo se volvió líquido. Me interrogaron durante horas. Repetía lo mismo. Que no sabía. Que me habían ofrecido el viaje. Que necesitaba el dinero para mi hijo. Que nunca toqué nada. Pero las pruebas estaban en mi contra. Todo apuntaba a mí. Y sin embargo, algo en mí, o en mi forma de contar, hizo que esa misma oficial no me soltara del todo. Fue ella quien pidió revisar las cámaras del depósito de origen. Mientras tanto, pasé 2 días sin dormir, comiendo sándwiches fríos, mirando el techo blanco de una celda que olía a desinfectante viejo y desesperanza. No podía pensar en otra cosa que en Emiliano. En si me estaría esperando. En si ya era tarde. En si todo había sido en vano.
Entonces, algo cambió. Mi sobrino, que trabaja como técnico en sistemas, logró acceder a las cámaras. Y allí estaba la prueba. En las grabaciones aparecían otros hombres cargando el tráiler. Uno de ellos, inconfundible, el Chui, supervisando, dando órdenes, con esa misma chamarra de mezclilla que siempre usaba. Cuando me mostraron el video, no supe si llorar de alivio o de rabia. Me habían usado. Alguien a quien consideraba parte de mi historia, de mi vida, había metido esa porquería en mi carga. Sin avisarme. Sin darme opción. La oficial me llevó un café caliente esa mañana. Lo puso sobre la mesa sin decir mucho. Luego me explicó que con ese material podrían probar mi inocencia, pero había un problema. El operativo no buscaba un eslabón suelto. Querían la red entera. Y el Chui era solo un fragmento del monstruo. Me ofrecieron un trato. Si colaboraba. Si fingía seguir en el juego. Si hacía un segundo viaje, infiltrado, con micrófono oculto, podrían derribar toda la red. Yo no soy actor. No soy policía. No soy héroe. Les dije que no. Que lo único que quería era estar con mi hijo. Que no quería justicia. Ni venganza. Solo tiempo. Pero el reloj, ese maldito reloj, no se detiene. Y entonces lo pensé mejor. Pedí 3 cosas. Que mi familia fuera protegida, que yo eligiera la ruta del viaje, y que si algo salía mal, me sacaran, sin dudar. La oficial asintió. Pero fue clara, esto no es una película, don Raúl. Aquí se juega la vida de verdad. 3 semanas después, me subí de nuevo a un tráiler. Pero esta vez, no era mío. Lo facilitó la propia policía. El GPS iba oculto bajo el asiento. El micrófono, incrustado en la hebilla del cinturón. Todo calculado. Todo pensado. Pero el miedo, ese no había forma de ocultarlo. Lo llevaba metido en el pecho, como un animal vivo que no dejaba de moverse. El Chui reapareció por mensaje, como si nada hubiera pasado. Hay otra entrega, escribió. Ni una explicación. Ni un perdón. Solo eso. Respondí con neutralidad. Fingí que todo estaba bien. Que seguía siendo el mismo. Que no me dolía lo que me hizo. Que no lo odiaba. Mentí como nunca había mentido en mi vida. Al llegar al punto de carga, ya había 3 hombres esperándome. Armados. Fríos. Sin bromas. Sin saludos. Me dieron instrucciones precisas. Tenía que llegar hasta Matamoros. Ni un minuto más, ni uno menos. Si te retrasas, no cobras, dijo uno de ellos con voz seca. Mientras cargaban el tráiler, uno subió a la cabina. Revisó el tablero, como buscando algo. Cuando se bajó, dejó algo sobre el volante. Una fotografía. Era yo, abrazando a Emiliano frente a la casa de mi hermana. Una imagen que no estaba en redes, ni en ningún álbum a la vista. Algo que solo alguien que me vigilaba de cerca podía tener. Se me secó la boca. Pero no reaccioné. No podía. Cualquier gesto, cualquier movimiento fuera de lugar, y esa foto se convertía en una sentencia. Cerré la puerta, encendí el motor, y arranqué. Pero en cuanto crucé el primer entronque, desvié. Presioné el botón oculto en la radio. Una señal prediseñada. El código para decir, esto se salió de control. Desde ese instante, todo se activó. A kilómetros de distancia, una camioneta civil con vidrios polarizados comenzó a seguirme. Adentro, agentes de inteligencia rastreaban cada uno de mis movimientos. La oficial que creyó en mí, la que me llevó ese café caliente en la celda, ahora estaba al mando del operativo. Fue ella quien recibió la señal. Fue ella quien dio la orden de cercar la zona. Yo no sabía nada. Solo seguía manejando. El volante firme entre las manos. El sudor cayendo por mi espalda. El corazón golpeando más fuerte que el motor. Y los ojos, siempre en el retrovisor. Horas después, cuando el sol ya caía, me llegó un mensaje al celular desechable que me habían dado. Detente en la curva. Revisaremos la mercancía. No respondí. Solo obedecí. Apagué el motor y bajé. Lo hice como si fuera cualquier otra entrega. Como si no supiera que estaba al borde de algo mucho más grande que yo. Los hombres abrieron la caja trasera. Revisaron. Entre las cajas encontraron lo de siempre. Armas, droga, dinero falso.
Pero también algo más. Una carpeta. Fotografías. Direcciones. Nombres. Y al final de esa lista, escrito con tinta roja, estaba el nombre de Emiliano. Mi hijo. En ese instante, todo se quebró. No era solo un cargamento. No era solo un cruce ilegal. Era una guerra. Una red que no solo traficaba, sino que eliminaba a quienes se interponían. Y ahora, Emiliano estaba marcado. No tuve tiempo de reaccionar. En menos de 5 minutos, llegaron. Vehículos sin placas, agentes encapuchados, drones sobrevolando la zona. La carretera se llenó de silencio, pero un silencio tenso, como cuando algo está a punto de explotar. La detención fue limpia. Sin tiros. Sin gritos. Pero con una presión en el pecho que casi me desmaya. A mí me apartaron de inmediato. Me subieron a una camioneta donde ya me esperaba ella. La oficial. Esta vez con chaleco antibalas, auriculares, mirada decidida. Se sentó frente a mí. Me puso una mano firme en el hombro. Lo hiciste bien, Méndez. Tu hijo está a salvo. Lo retiramos esta mañana. Y ahí sí no aguanté más. Lloré. No con escándalo. No con rabia. Lloré como quien suelta todo lo que ha tenido que cargar en silencio. Como quien por fin puede respirar sin miedo. Como un padre que, por un segundo, deja de ser fuerte. El Chuy cayó esa misma tarde. Lo encontraron en una casa escondida cerca de la frontera. Lo esposaron sin resistencia. Y mientras lo subían a la patrulla, alcanzó a decir algo que nunca voy a olvidar. Yo no quería involucrarte, Raúl. Solo necesitaba a alguien limpio. Pero ya era tarde para disculpas. Ya no había palabras que pudieran reparar lo que había hecho. Las pruebas eran claras. Su red quedó expuesta. Nombres, rutas, conexiones. Todo. Yo declaré lo necesario. Lo que recordaba. Lo que mi conciencia me permitió. Rechacé el pago. Rechacé entrar a un programa de testigos. No quise protección, ni escolta, ni un nuevo nombre. Solo pedí una cosa, volver a manejar. Semanas después, lo hice. Conseguí trabajo en una pequeña empresa de transporte en Guanajuato. Nada grande. Nada peligroso. Solo rutas cortas. Cargas legales. Clientes conocidos. Volví a poner la foto de Emiliano en el tablero, justo encima del velocímetro. Esa imagen, para mí, ya no era un recuerdo. Era mi brújula. Mi norte. Nunca hablé públicamente de lo que pasó. No di entrevistas. No subí nada a redes. Lo que pasó se quedó en la carretera, como tantos otros secretos que los camioneros guardamos entre el humo del motor y el polvo del camino. Pero aunque no lo conté en voz alta, otros sí lo hicieron. Entre los compañeros de la empresa, la historia empezó a circular de boca en boca. Algunos me admiraban. Otros decían que me había metido en lo que no debía. Pero nadie negaba el coraje que había implicado seguir adelante después de todo eso. Cada vez que alguien nuevo entraba a la empresa, yo era el primero en recibirlo. No con discursos ni consejos largos. Solo revisaba sus papeles, le preguntaba tranquilo quién había cargado el camión, desde dónde venía, si conocía al que lo había contratado. No por desconfianza, por experiencia. Porque una sola omisión, un solo no sé, puede costarte la vida. Aprendí a detectar cosas que antes pasaban desapercibidas. Esa tensión en la voz. Ese silencio al mencionar ciertos nombres. El tipo de mochila que alguien trae. El estado de las cintas de sellado. Pequeños detalles que una vez me arrastraron hasta un abismo. A veces, en las madrugadas largas, cuando la carretera se estira frente a mí y el motor ronronea como un animal viejo pero leal, vuelvo a recordar esa foto. La que el hombre dejó sobre el volante. Esa amenaza disfrazada de recuerdo. Esa trampa tan bien diseñada que me hizo dudar hasta de mi propio valor. Y pienso en Emiliano. En cómo su nombre, escrito en una carpeta, pudo haber sido su sentencia. Y en cómo, contra todo pronóstico, fue su imagen lo que me mantuvo de pie. Esa fotografía que ahora adorna mi tablero, no como advertencia, sino como promesa. No guardo rencor. De verdad. No siento odio. Lo que siento es otra cosa. Algo más hondo. Una mezcla rara entre rabia contenida y gratitud por seguir vivo. Por haber tenido una segunda oportunidad. Por no haberme quebrado del todo.
Desde entonces, cada vez que paso por un retén, bajo el vidrio antes de que me lo pidan. Saludo con respeto. Muestro papeles, abro puertas, enciendo luces. No porque tenga miedo, sino porque sé lo que significa estar del otro lado. Entiendo que en ese mundo, lo que te salva no es la fuerza, ni la velocidad, ni la suerte. Es la verdad. Y tener a alguien por quien jugarte entero. Con el tiempo, las pesadillas se fueron. No porque haya olvidado. Porque aprendí a convivir con lo vivido. Ya no despierto sudando, ni con la sensación de que me siguen. Ya no sueño con luces rojas ni con esposas frías. Solo sueño con llegar. Con abrir la puerta de casa y ver a Emiliano con los deberes hechos, esperándome con ese abrazo que no necesita palabras. Elegí rutas más cortas. Clientes con nombre y apellido. Cargas con factura. Mi tráiler ya no es el mismo. Pero sigue siendo mi refugio. Y cada vez que lo enciendo, le hablo. Le digo vamos, viejo, como si fuera un compañero más. ¿Por qué lo es? Porque fue el único que escuchó mis pensamientos cuando no podía decirlos en voz alta. Y cuando en alguna parada alguien me pregunta por qué dejé las rutas largas, solo sonrío. No les digo nada. ¿Cómo explicar que no fue por cansancio, ni por edad, ni por dinero? ¿Cómo decir que lo hice porque aprendí que llegar lejos no siempre es lo más importante? Lo importante es llegar a tiempo. A tiempo para evitar una tragedia. A tiempo para volver a casa. A tiempo para ver crecer a quienes amamos. Porque no hay carga más valiosa que esa. Hoy Emiliano está bien. Se recuperó de la cirugía. Va a la escuela. Me espera con dibujos, con historias, con esa energía que solo los niños tienen cuando sienten que el mundo aún puede ser bueno. A veces me dice que cuando sea grande quiere manejar como yo. Y yo solo le sonrío, mientras por dentro le pido a la vida que no tenga que aprender como yo aprendí, que no tenga que pasar por lo mismo, que su camino sea distinto. Pero si un día decide seguir este rumbo, entonces sabré qué decirle. No le hablaré de motores, ni de horarios, ni de mapas. Le hablaré de gente, de confianza, de intuición, de cuándo decir sí y cuándo frenar antes de que sea tarde. Le hablaré de esa vez en que todo estuvo a punto de romperse, y de cómo lo único que me sostuvo fue él. Y si tú llegaste hasta aquí escuchando esta historia, te lo agradezco. No porque busque compasión ni reconocimiento. Lo hago porque en esta vida, hay historias que merecen ser contadas. Porque tal vez tú, que manejas de noche o te sientes perdido, necesites saber que no estás solo. Que todavía hay gente que elige el bien, incluso cuando todo parece empujarlos al otro lado. Este canal apenas empieza. Pero está hecho para eso, para contar lo que no se dice. Para hablar de los que se juegan la vida en cada curva, en cada carga, en cada semáforo sin luz. Historias reales. Humanas. Crudas a veces, sí, pero necesarias. Porque allá afuera hay muchos Raúles. Muchos Emilianos. Muchas oficiales que creen cuando nadie más lo hace. Y muchas fotos que se convierten en brújulas cuando el camino ya no se ve claro. Así que cada vez que enciende el motor, cada vez que dejo atrás un pueblo y avanzo hacia el siguiente, llevo esa historia conmigo. No para repetirla, sino para recordarme que incluso en los días más oscuros, uno puede elegir el lado correcto. Que aunque la vida no da segundas oportunidades a cualquiera, cuando las da, hay que tomarlas con el alma entera. No soy un héroe. Nunca lo fui. Solo soy un hombre común que hizo lo que creyó necesario para proteger a su hijo. Y si mañana me preguntan si lo volvería a hacer, con todo lo que implicó, con el miedo, el desgaste, la incertidumbre, la respuesta sería sí. Porque nada vale más que ver a Emiliano dormir tranquilo. Nada supera el momento en que me dice papá con una sonrisa despreocupada, sin saber cuán cerca estuvo de desaparecer de mi mundo. Él es mi carga más valiosa, mi destino más urgente, mi única razón de acelerar. Y si alguna vez, mientras manejas o escuchas historias como esta, sientes que el mundo te supera, recuerda esto, no estás solo. Hay quienes ya pasamos por tormentas y seguimos rodando. No intactos, pero sí más conscientes, más humanos. Gracias por escuchar, por llegar hasta aquí, por dejar que esta historia te acompañe, aunque sea un rato. Si conoces a alguien que vive del volante, compártela. Si te conmovió lo que vivió Raúl, déjanos una señal, un comentario, algo que nos diga que no estamos solos contando esto. Nos vemos en la próxima.
¿En la ruta, o en la historia?